privado. Es la guerra más larga de Estados Unidos. Casi 2 décadas. Casi 2 décadas de tragedia, de muerte y de desestabilización. Es la invasión militar a Afganistán. Una invasión que, presumiendo de valentía, George Bush, ¿se acuerda usted? Ordenó una invasión que su motivo y su final pues son muy sospechosos. El motivo ya lo sabe. Pero hoy, este fin de semana, extrañamente, los enemigos acérrimos, Estados Unidos y los talibanes, se dan la mano. Trump quiere retirar las tropas de Afganistán. ¿Qué pasó? Estados Unidos se cansó, se rindió, no pudo ganar. Los talibanes quieren amistad con Washington. ¿Qué esconde todo este raro movimiento? Soy Roberto de la Madrid y desde esta zona llena de guerras y batallas, de victorias y derrotas, desde aquí, desde la zona más peligrosa de la historia, detrás de la razón. Por favor, nunca olvide esto. En un día histórico, el entonces secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, declaró la guerra. No contra un enemigo extranjero. El enemigo es la burocracia del Pentágono. Dijo que era una amenaza mortal contra la seguridad de Estados Unidos. Con este argumento, se daba derecho para presentar una solución para él genial. Vamos a privatizar parte del ejército de Estados Unidos, dijo. Y mire usted, nadie se acuerda. Esto lo dijo el 10 de septiembre de 2001. Al día siguiente, el 11, se estrellaron 2 aviones en el World Trade Center en el peor atentado en Estados Unidos. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime. And as Commander-in-Chief, I have determined that it is in our vital national interest to send an additional 30,000 U.S. troops to Afghanistan. Estados Unidos invadió Afganistán con muchos pretextos. Derrocó al gobierno talibán que tenía oprimido al pueblo. Pero el país lo dejó en caos, sangre y muerte. Pero también, ¿recuerda la privatización del ejército? Los militares privados se hincharon los bolsillos de millones de dólares en Afganistán. Según la ONU, el gobierno británico, fuentes de BBC y el propio Pentágono, por lo menos 100.000 contratistas de seguridad cobraron cifras astronómicas, usando veteranos de Estados Unidos, Reino Unido, Perú, Colombia y África, y hasta exguerrilleros de las FARC. ¿Qué hacía Estados Unidos en Afganistán? 19 años de mentiras. El Washington Post descubre que los propios generales de Estados Unidos no sabían ni a qué iban, ni avances, ni a quién tenían que atacar. Pero oficialmente eran enemigos a muerte, enemigos que hoy se dan la mano. En Qatar se sentaron frente a frente y firmaron un acuerdo de paz. Después de casi $2 billones y decenas de miles de muertos, el enviado de Donald Trump, Al-May Khalilzad, y el cofundador de los talibán, Mullah Abdul Ghani Baradar, sellaron el pacto, apoyados por la OTAN y el presidente de Afganistán. Estados Unidos retirará sus más de 12.000 soldados en los próximos 14 meses. También acelerará la liberación de 5.000 talibanes presos. Los talibanes se comprometen a nunca jamás atacar a Estados Unidos ni aliados, ni a permitir que Al-Qaeda y otros terroristas lo hagan. Los talibanes deben repartirse el poder con el gobierno y todo el pueblo afgano.
liberarán a 100.000 militares afganos. Irán dice que con esto Estados Unidos firmó su rendición. Los ocupantes estadounidenses nunca deberían haber invadido Afganistán, pero lo hicieron y culparon a todos los demás por las consecuencias. Ahora, después de 19 años de humillación, Estados Unidos ha presentado su rendición, ya sea en Afganistán, Siria, Irak o Yemen. Estados Unidos es el problema. Se irá dejando un gran desastre atrás. Mohammad Javad Zarif, canciller de Irán. No han pasado 24 horas y ya hay problemas. Ahora, el presidente Ghani no quiere liberar a los presos y los talibanes dicen que si es así, no participarán en los arreglos, amenazando incluso con atacar al gobierno afgano. Pues ahí está el documento. Muchísimas gracias, como siempre, a todos ustedes por estar pendientes de Detrás de la Razón y ahora pendientes del equipo y de nosotros. Gracias por sus oraciones y recomendaciones de salud, por tener aquí el Irán coronavirus. Muchas gracias. Vamos directamente con nuestros invitados. Están con nosotros dos maestros, el gran maestro Rafael Araya Masri, analista internacional que usted lo conoce. Rafael, gracias por estar aquí, como siempre, un placer. Y pues te deleitamos siempre. Eduardo Luque, analista político allá en Barcelona. Gracias, Eduardo, por estar aquí también. Rafael, comienzo contigo. A ver, durante casi 2 décadas se pedía que Estados Unidos se fuera de Afganistán. Con este acuerdo que se firmó este fin de semana, yo te pregunto, ¿hay algo que celebrar? ¿Es bueno o es malo? ¿Es positivo o es negativo? Dime, por favor. Yo creo que es bueno para el pueblo de Afganistán, Roberto. Esto es una rendición, como bien decía el informe de los Estados Unidos de Norteamérica, que como también decía esa información previa, fue por oscuros motivos a Afganistán, y Afganistán, digamos, ha reiterado este mantra histórico donde ningún conquistador ha logrado hacer pie y ha logrado apoderarse de ese territorio para rediseñarlo al uso que el invasor quiera. Yo creo que ahí se han mezclado muchas cosas. Yo recuerdo un dato que no es menor, Roberto. Días antes de la invasión de Afganistán, que ocurrió inmediatamente después, después de los ataques a las Torres Gemelas, un contratista petrolero argentino, Jorge Bulgeroni, había ganado la licitación a la que había llamado el gobierno afgano de entonces, gobierno talibán. Jorge Bulgeroni había ganado esa licitación y bueno, esto es una anécdota en el contexto, ¿no? Pero él perdió todo esto a partir de la invasión norteamericana y por supuesto el apetito por el gas, el construir los oleoductos y sobre todo un dato que no es demasiado de dominio público, pero que también está siempre latente, que es el manejo de la heroína, el manejo del mercado de la droga más potente que existe en el mundo, pasa a manos del ejército norteamericano. Es decir, son varias las variables que podemos establecer para eso, pero con lo que sí podemos coronar es con la frase de que esto es una derrota inapelable para el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, Roberto. Bien, Eduardo, a ver, ¿qué significa para ti este acuerdo de este fin de semana que vimos ahí en Qatar? ¿Se hicieron amigos? Hay informes que ya desde hace tiempo Estados Unidos y los talibanes ya estaban luchando juntos contra Daesh, contra Al-Qaeda, porque no le convenían a estos grupos terroristas ni a los talibanes ni a los estadounidenses. ¿Esto los unió o qué pasó? ¿Por qué dos acérrimos enemigos pues se dan la mano? Fundamentalmente porque la guerra tiene al final su propia dinámica. Al final, en ocasiones, hay vencedores y vencidos y hay que buscar la fórmula, en este caso para Estados Unidos, que ha sido el gran derrotado estratégico, hay que buscar una fórmula para que se pueda retirar aparentando una situación, una búsqueda de la paz, cuando lo que se ha encontrado es una derrota militar y estratégica de enorme importancia. Recordemos que efectivamente, como decía mi contertulio, detrás están precisamente la lucha por el control de los gasoductos. El primer presidente de Afganistán, el señor Karzai, no era sino un trabajador, un alto dirigente de la empresa Unocal, que es la que tenía que tender los oleoductos y gasoductos a través de Afganistán desde el Caspio, y evidentemente Estados Unidos interviene en Afganistán y coloca a este señor como presidente,
porque evidentemente quiere quedarse con esos recursos. Pero la guerra sale muy mal, la guerra no consigue ninguno de sus objetivos y después de 19 años y de provocar un sufrimiento infinito en la población afgana, han de reconocer que efectivamente no pueden ganar la guerra y que han de retirarse de la forma menos vergonzosa posible. Así que se establece un acuerdo, llevan un año discutiendo el acuerdo de paz y finalmente el sábado pasado lo firman. Bien. ¿Cuál es el problema que se plantea? Que Estados Unidos, que es realmente quien manda en Afganistán, ha dejado completamente de lado al gobierno afgano, y el gobierno afgano estaría obligado a liberar no menos de 5.000 prisioneros talibanes, y ahora ha dicho que no cumplirá esa parte del acuerdo, lo cual implica necesariamente que la parte talibán lo que va a hacer es, si la cosa no se resuelve en las próximas horas, reiniciar de nuevo las hostilidades. Porque todos sabemos a estas alturas que de aquí a 12 meses, cuando la última tropa de Estados Unidos abandone Afganistán, los talibanes recuperarán el poder otra vez, puesto que el gobierno afgano es un gobierno extraordinariamente débil, que se mantiene por la ayuda de Estados Unidos y es extraordinariamente corrupto, incluso para niveles, como estamos viendo en muchos países, que la corrupción es impresionante. El caso de Afganistán es aún mucho más importante. Y esta es la realidad de lo que nos encontramos ahora, ¿no? Estados Unidos ha perdido la guerra, el señor Trump necesita salir como sea, salvando la cara de la situación, y ha llegado a una especie de arreglo con los talibanes, que por cierto están reconocidos todavía por la ONU como un grupo terrorista. ¿Dónde quedó aquello que decían los políticos norteamericanos, que ellos no negociaban con terroristas? Los talibanes, como digo, son un grupo terrorista considerado así por la ONU, y Estados Unidos se ha visto obligado a negociar con ellos. Bien. A ver, Rafael, ya nos explicaron los dos que, bueno, pues fue derrotado Estados Unidos, no pudo ganar, es una derrota infalible, me dice Rafael, me dices tú y me dice Eduardo. Rafael, yo te pregunto, ¿qué significa o cómo es posible que los talibanes, quienes profesan una ideología que considera Satanás al imperio, pues también le den la mano a Estados Unidos? A ver, explícame eso. Yo creo que la guerra impone reglas, impone condiciones que podemos ver en la firma de este acuerdo. Lo que necesita el talibán es que Estados Unidos salga de su territorio. Pero yo quiero, antes de profundizar en esto, hacer pie en una frase que dijo recién Eduardo, y que está referida al dolor infinito que los Estados Unidos infligió al pueblo afgano. Recordemos todas las matanzas en ceremonias de matrimonios, en ceremonias civiles, en fiestas familiares, digamos, donde pilotos norteamericanos, pilotos entre comillas, ¿no?, pero verdaderos jugadores de PlayStation, de videojuegos, con el mismo sistema desde un búnker en el estado de Texas, dirigían los drones militares que asesinaban población civil en Afganistán. Recordemos las matanzas de niños, los bombardeos de colegios, y vemos hoy ese resultado dramático en una cantidad enorme de estos soldados pilotos de drones, digamos, el trauma, la afección psiquiátrica por tener, digamos, que atentar contra población civil. Yo creo, Roberto, que el diálogo fue más imperioso aún para los Estados Unidos, porque ante esta derrota militar ellos querían una salida honorable, pasando incluso, como bien decía Eduardo, por encima de un gobierno civil corrupto, como fue corrupto el gobierno de Karzai y su hermano, digamos, que estaban al servicio de la grande petrolera. Recordemos también que cuando fue la invasión de Afganistán, el vicepresidente de Estados Unidos era Dick Cheney, que fue presidente hasta el día antes de asumir la vicepresidenta, presidente de Halliburton, una de las grandes transnacionales del petróleo. Entonces, ¿quién pone las condiciones?
finalmente es aquel que posee el territorio, y el territorio es del pueblo afgano, es del talibán. Entonces, como la paz se hace con los enemigos y no con los amigos, no tenían más remedio que sentarse con los Estados Unidos para exigir e implementar un plan de retiro de las tropas norteamericanas de acá a 14 meses vista, Roberto. Bien. Eduardo, a ver, con lo que me dice Rafael y con lo que me dijiste tú hace un rato, ¿tú realmente crees que Estados Unidos dejará así de fácil un gran negocio? Los miles de millones de dólares que significan las tierras raras, los minerales, la posición geoestratégica frente a Rusia, China, Irán, la producción de opio, la producción de heroína, que es enorme, ¿van a dejar así de fácil con un acuerdo? No, evidentemente Estados Unidos seguirá intentando llevar la política y provocar todo el caos posible en la zona. Lo que ocurre que la posición de partida ahora es mucho más compleja y mucho más difícil que la que tenía hasta este momento en plena guerra. Pero Estados Unidos no se retirará fácilmente y de forma rápida. Mejor dicho, se tendrá que retirar porque la posición militar es la que es, pero no dejará de influir políticamente a través de grupos terroristas que irá financiando, a través de los múltiples medios que los sistemas de inteligencia tienen en la zona para crear confusión y crear pavor en la zona. Estados Unidos sabe que si, y eso en política es una ley casi sagrada, que cualquier espacio vacío que se produce en política es rellenado rápidamente por el contrincante. En estos momentos en Afganistán ya se ha posicionado en zonas interesantes para la explotación de minerales y recursos petrolíferos. Se ha instalado Pekín, que ya tiene inversiones importantes en Afganistán y ha negociado con los talibanes y con el gobierno afgano precisamente esta posición, igual que lo que está haciendo Rusia también, que aparecerá como un posible beneficiario, e incluso Irán, que tiene una frontera amplia con el país. Bien. A ver, Rafael, ¿no nos estará engañando Donald Trump? Este acuerdo de paz no será todo un truco trumpista, solo para sacarse la fotografía y demostrar que él cumplió su promesa de retirar las tropas. Pero él sabe que el gobierno afgano no va a ponerse de acuerdo jamás con los talibanes jamás se van a poner de acuerdo con el gobierno afgano, los talibanes entonces retomarán la violencia y ya no fue por Donald Trump, va a decir, pues no, yo no fui, fueron ellos. Y yo te pregunto, ¿no será un truco? O quizás sí se vayan, pero déjame citar lo que Trump dijo textualmente hace unos días. Dijo, si las cosas se ponen mal, regresaremos con una fuerza nunca antes vista. Lo dijo Trump. Esto ya tiene un mensaje, ¿no? Conociendo que hay muchas etnias, intereses, fricciones dentro de Afganistán, apenas vean cualquier disturbio y en unos meses pues ahí vienen de regreso o nunca se fueron. ¿Podrá ser así todo esto un truco, mi querido Rafael? Tampoco sería para sorprenderse, viniendo sobre todo de Donald Trump, Roberto. Recordemos lo que ha pasado con Corea del Norte y todo ese pretendido flirteo y enamoramiento de Donald Trump en un momento hacia Kim Jong-un, las reuniones que se llevaron a cabo en Singapur, y todo ese diálogo que se comenzó y que Trump, digamos, de manera unilateral y absolutamente arbitraria abandonó, porque ellos aspiraban obviamente a una desnuclearización completa de la península coreana, cosa que el gobierno de Corea del Norte no está dispuesto a entregar, porque de eso depende su defensa y su propia supervivencia como sistema político. Lo hemos visto en Siria, Roberto. Siria, con grandes aspavientos, Estados Unidos comunicó el abandono del territorio sirio por parte de las fuerzas norteamericanas. Lo hizo durante una semana y después comenzó a volver desde la frontera con Irak con nuevas tropas, con nuevos equipos, y dijeron, vamos a asegurar la ruta del petróleo, vamos a asegurar los pozos petrolíferos, y ahí están instalados, expoliando, ocupando y sacando ese petróleo por la vía de Turquía hacia terceros mercados, Roberto, robando, por supuesto, los recursos naturales de Siria.
Nada nos indica que no podría pasar lo mismo en Afganistán. Esto recién comienza y es un camino que todavía tiene un largo tiempo por recorrer, y a mí no me sorprendería, digamos, que esto también sea incumplido por parte de Donald Trump. Los talibanes están hoy en una posición de fuerza y creo que son ellos los que están en mejores condiciones de poner las reglas, la letra y el espíritu respecto de la retirada norteamericana de ese país. Bien, a ver, te voy a hacer una pregunta macabra, Eduardo. ¿Y por qué macabra? Mira, ¿realmente se puede decir que Estados Unidos perdió? Con la investigación del Washington Post de que el propio ejército no tenía ni idea qué hacía en Afganistán, de que nunca hubo avances, de que todo era mentira, con los datos del tráfico de droga gigantesco, porque si uno los analiza son cientos de miles de dólares, con la idea del entonces secretario de Defensa de Estados Unidos, el señor Donald Rumsfeld, de privatizar al ejército, con los datos de más de 100,000 contratistas privados de seguridad ordeñando miles de millones de dólares en Afganistán, no es más que evidente que a Estados Unidos jamás le interesó ganarle a los talibanes, ni vengar el atentado del 11 de septiembre, ni nada de eso, sino que fue una pantalla para generar 19 años de ganancias multimillonarias para la industria armamentística privada, para los nuevos ejércitos privados, para campo de experimentos de nuevas armas, para succionar la riqueza de Afganistán, mientras se le hacía creer al pueblo de Estados Unidos y al mundo que sus tropas estaban ahí peleando por la libertad y seguridad del mundo, cuando no, eso no era. Y no solo Estados Unidos ganó, sino también Reino Unido y los aliados de la OTAN. Y además, si vemos las causas y el origen del derribo de las Torres Gemelas, se veía que todo estaba preparado para desviar incluso de un reset bancario o del patrón oro para el dólar. Por favor, Eduardo. Sí, efectivamente aquí hay elementos que ahora que visto en perspectiva la problemática te definen un marco mucho más amplio que no solamente aquella famosa latiguillo de frase de la lucha contra el terrorismo. Los talibanes no fueron los que derribaron las Torres Gemelas en Estados Unidos, sino que, como sabemos hoy, fueron precisamente los saudíes los que participaron y financiaron toda esta operación. Pero había que echarle la culpa a alguien. Se había decidido que había que apropiarse de las riquezas petrolíferas y de los minerales raros que almacenaba Afganistán. Se calcula aproximadamente la riqueza de Afganistán en unos 17 billones, con B, 17 billones de millones de dólares, una cifra impresionante, y Estados Unidos quería quedarse con esta riqueza. Y además había una fórmula, encontró una fórmula para intentar financiar su guerra y financiar a estos 100.000 militares mercenarios que tenía en territorio afgano, que era la expansión del cultivo de opio. Cuando Estados Unidos entra en Afganistán, los talibanes y la ex-URSS habían conseguido reducir el cultivo de opio, que había sido un cultivo histórico en el país, a escasamente 74.000 hectáreas. Eran muchas hectáreas, pero era muy poco para lo que en Afganistán había. Hoy en día, los datos que yo manejo para una investigación que sacaremos públicamente de aquí a muy poco, la extensión cultivada supera los 470.000 hectáreas de opio. Y la producción de cocaína es impresionante y ha invadido el mercado de Estados Unidos, bajando el precio de forma tal que es responsable en gran parte, esta bajada del precio, de la gran epidemia de opiáceos que está sufriendo Estados Unidos, que le cuesta 70.000 muertos al año. Trump ha tenido que declarar que es una emergencia nacional la epidemia de opiáceos en Estados Unidos, que viene básicamente de Afganistán. Eso también hay que verlo en el contexto de esta guerra. Pues sí, a lo mejor, como estás diciendo, Eduardo, estos 19 años eran una cortina de humo y mientras estaban saqueándose todo, la heroína, el opio, los minerales raros, y ya se les acabó y dijeron, pues ya nos vamos. Informes de inteligencia, Rafael, de Washington, y cito al libro incluso Dragon and Snakes de la Universidad de Oxford, aseguran dos cosas: que se está cambiando de perspectiva política y que quieren un nuevo gobierno afgano, los Estados Unidos, que incluya a los talibanes y a la CIA trabajando juntos.
Unidos y las tres partes trabajen juntas con el gobierno afgano para eliminar la amenaza de la guerra civil. La segunda cosa es que Donald Trump abandonará la idea que le encanta de bombardear terroristas, milicianos y todo el que no le gusta para cambiar a la estrategia de negocio con los talibanes, atraerlos con dinero y productividad para que siempre se mantengan en el pacto y así ganan todos. ¿Qué opinas de eso? Y nos vamos, Rafael. Roberto, Estados Unidos está acostumbrado, digamos, a defender gobierno no en base a principios, sino en base a intereses. Y a Estados Unidos no le va a importar un comino desechar a este gobierno que está en ejercicio actualmente para privilegiar una relación con los talibanes. Yo no sé hasta dónde el talibán está dispuesto a seguir las directrices de Estados Unidos, pero también recordemos que el talibán fueron en gran medida también llamados combatientes de la libertad y fueron promovidos y financiados desde los propios Estados Unidos en la guerra cuando ocurría la presencia soviética en el terreno afgano. Entonces también existe un pasado que los liga, que los une. Vamos a ver si eso prevalece o si hay nuevas relaciones, digamos, entre quienes asuman el gobierno afgano y los Estados Unidos. Lo que sí hay que preguntarse necesariamente, Roberto, es las tropas que se liberan en Afganistán, ¿hacia dónde van a ir? Ándale, qué buena pregunta. Con eso nos vamos. Gracias, Rafael. Abrazos a los dos, como siempre. Grandioso. Gracias, gracias. Esta zona donde estamos aquí es zona de conflictos milenarios, de guerras y batallas, una de las cunas de la civilización humana. Más allá del misticismo, el conflicto se explica porque es el nudo donde cruzan las vías de energía, las vías de combustible, alimentos, transporte y cultura. Aquí convergen Oriente con Occidente, Asia y su paso a África y viceversa. No por nada aquí nacieron las tres religiones monoteístas y hasta la fecha todo sigue en ebullición. Mañana iremos a Siria, donde Turquía amenaza con una guerra total. El jaque es para Rusia, quien defiende a Siria. No se lo pierda aquí, en Detrás de la Razón. Buenas noches.